ciao, ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, dammi via. Muy buenas noches ya, estimados amigos, ¿cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente acá con nuestro querido amigo Gonzalo, en nuestra pequeña tertulia, en nuestro momento de conversación. Ya cuando empieza la tranquilidad del día, o sea, el día ya se va y empieza la tranquilidad, mejor dicho, así, ya se acerca la noche en otras palabras. Así. ¿Cómo está, don Gonzalo? Bien, ¿Cómo... pues, amigo Felipe, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? Bien, sí, ha sido una semana un poco movida, hay que decirlo, pero hay que darle nomás, pues si es parte de las alternativas ahí. Y hablando de alternativas, hoy día queremos conversar un poco, o sea, tocar un tema de las alternativas de generación, podríamos llamarlos en temas económicos, por llamarlo así, o en temas de producción. Alternativas que uno está muy encasillado en los modelos que realmente existen, tanto el modelo capitalista, el modelo que te ofrece la izquierda, u otras ideologías que están dando vuelta. Queremos ver algunas alternativas y compartirlas con ustedes, pues. Así que aquí les dejo a nuestro querido amigo Gonzalo y vamos viendo qué se desentraña en esta noche. Sí, pues que ahí conversemos, dialoguemos, y tal como planteas tú, quizás la pregunta que nos podemos hacer hoy día es, ¿hay alternativa al modo de producción capitalista? Es una pregunta compleja que tiene mucho prejuicio, entonces yo creo que uno tiene como que desentrañar un poco, sacar un poco los prejuicios, ponerle seso a esto y entender bien qué es lo que estamos diciendo. Y yo creo que el gran dilema de la sociedad de la historia ha sido finalmente cómo satisfacen sus necesidades, pues, sus necesidades materiales y sus necesidades espirituales algunas, o sea, porque efectivamente han habido sociedades que han buscado satisfacer ambas. Claramente la nuestra, creo yo, humildemente la occidental, al parecer solo se ha centrado en satisfacer sus necesidades materiales, o sea, se ha ido hacia afuera. Pero eso no significa que hay otras sociedades que han buscado ambas. Ese es otro tema para conversar, pero son como ambas vertientes de la vida. Entonces, si tú en este sentido estudias el desarrollo de las sociedades humanas, han buscado efectivamente estas distintas formas de producción, de satisfacer necesidades materiales, centrándolas en eso, o incluso podríamos decir otro tipo de necesidades, pero que este tipo de formas de producir esos bienes y servicios se han ido complejizando en el tiempo. Y por lo tanto, creo que ahí han dado la posibilidad al humano, o podríamos decir a una parte de la humanidad, de enfrentar de mejor manera lo que se denomina el estado de naturaleza. O sea, que no ser comido por un animal, sí, pasar mejor el frío, pero eso es cierto, po, el frío, el calor, tener comida, ya en estados superiores acceder a diversión, acceder a cuestionamientos espirituales. Entonces, eso es algo cierto, la satisfacción de bienes y servicios permite estas cuestiones que el humano o parte de la humanidad ha ido consiguiendo. Entonces, nosotros podríamos decir desde el modo de producción primitivo, en donde habían comunidades, el hombre cazaba, más que nada era una producción bastante colectiva, de pesca y recolección y de caza, pasando por esa, luego pasando por la producción esclavista, que sabemos y lo que hemos estudiado historia sobre fundamentalmente en Grecia y Roma, la producción feudal, con el señor feudal, el cielo de la gleba, hasta llegar a lo que hoy día conocemos como lo actual y creemos que siempre ha existido, no es así, que es el modo de producción capitalista y que finalmente surge a partir de la sociedad industrial. Entonces, esto finalmente son estos distintos modos de producción que finalmente van a depender de las posibilidades que tú tenías en un momento dado de la historia, pues, la tecnología, las tierras, los conocimientos, el estado de la cuestión o del arte, como se dice, el estado del arte, lo que tú tienes en un determinado momento en la sociedad, la disponibilidad de recursos, porque de repente puedes descubrir quizá un mineral adicional y por lo tanto cambia la forma de producción. Entonces, esto es como bien a rasgo general, pues no estamos haciendo un estudio, un análisis detallado, pero en general han sido distintas formas de producción a grandes rasgos que han tenido sus matices. Entonces, entrando a lo que es el modo de producción capitalista,
¿Qué es el modo de producción capitalista a mi juicio? Y sin eslogan, sin prejuicios, insisto en eso, o sea, analizándolo desde el punto de vista de la historia. A mi juicio, el modo de producción capitalista, y no a mi juicio, lo que yo he podido indagar, leer, es el que en donde se desarrolla el trabajo asalariado, o el régimen asalariado. ¿Por qué? Porque finalmente el régimen asalariado lo que hace, a diferencia, por ejemplo, de un modo de producción esclavista, en donde hay un esclavo, el modo de producción del trabajo asalariado implica que hay una fuerza de trabajo y que por lo tanto se puede poner en el mercado y se vende. Eso, y la diferencia, por ejemplo, de un modo de producción esclavista, en donde no puede ocurrir eso, o de un modo de producción primitivo, en donde si tú estudias las sociedades primitivas, había una forma colaborativa de caza y pesca y no se vendía el trabajo, sino que había una colaboración. Entonces son distintos. Entonces, ¿qué caracteriza a la producción capitalista? La posibilidad de que el trabajo asalariado como fuerza de trabajo sea vendida en el mercado y por lo tanto un sujeto pueda vender eso en el mercado. Y eso se vio bastante claro en la historia cuando cuando estaba en la época feudal y finalmente se avanzó hacia el denominado trabajador libre, entre comillas lo digo, porque dejó de ser un siervo de la gleba, adscrito a la tierra, en donde él pertenecía a la tierra, y pasó a ser este trabajador libre, entre comillas, que podía finalmente trasladarse de un lugar a otro y vender su trabajo. Entonces, por eso el capitalismo como modo de producción se caracteriza por el régimen asalariado. Esa es la principal tesis que yo te estoy planteando ahí, que a veces se confunde con muchos otros conceptos, ¿cachai? Entonces, fundamentalmente, uno podría decir, el capitalismo o la forma de producción capitalista es un sistema económico fundado en el capital como relación básica de producción, como forma de producir los bienes y servicios, como decía al inicio, que satisfacen las necesidades materiales de los humanos que están en una determinada sociedad. Y lo digo porque otro tema muy distinto, y por eso insistí en el inicio, sin prejuicio, ¿cachai? Otro tema muy distinto es asociarlo al libre mercado. El libre mercado, a mi juicio, ha existido desde que existen las sociedades, desde que las familias, en la época primitiva, les sobraban cosas que producían para su subsistencia, y cuando les sobraban las ponían para vendérselas a otros. Eso era un mercado. Entonces, el mercado como tal no es propio de una sociedad capitalista, es propio desde que las familias en la época primitiva tenían excedentes. Lo mismo, el consumo tampoco es una cuestión propia del capitalismo. El consumo finalmente existe y ha existido en todas las épocas, en unas más que otras, por cierto, pero dependiendo de las capacidades de producir bienes y servicios que han tenido las distintas sociedades. Pero claramente a un hombre del año 1000 no le podrías decir que no consumía. Para esa época él era un consumidor de los bienes y servicios que existían en ese momento. Entonces hay una serie de falacias o de ideas fuerzas que se asocian al capitalismo, del consumo, del libre mercado, que no son tales, que se las apropió, pero son muy anteriores. Entonces, por eso, insisto en esta idea, libre de todo prejuicio, el capitalismo finalmente es una forma de producir bienes y servicios asociada al trabajo asalariado. Y ese es como el primer acercamiento a lo que te estoy planteando. Ahí, no sé, ¿qué opinas tú de eso, de esa aproximación al capitalismo que quizás es bastante, o no bastante, pero a veces un poco alejada de lo que algunos lo han interpretado, o lo han expuesto, o cómo se discute a veces en la opinión pública? No, claro, o sea, si nos remontamos en la historia y lo poco que uno puede entender de la ciencia económica, o sea, todo parte en función a la satisfacción de las necesidades que pueda tener el individuo o la colectividad donde éste se desarrolle. Entonces, básicamente lo que tú decías, o sea, tenía un pescador por el lado, por el otro lado, no sé, pues tenía un cazador de, qué sé yo, de liebre, bueno, de conejo. Entonces, al tipo le sobran conejos, va, habla con el pescador, los cambia por los peces, ¿cachai? Y así se van como de una forma u otra colaborando y va permitiendo el desarrollo de la sociedad. Pero eso yo lo entiendo como libre mercado, lo que tú estás planteando básicamente. Después en algún momento se le tiene que haber introducido el dinero, ¿cachai? Como para poder hacer el balance, digamos, entre cuántos peces equivalen a una liebre, no sé, y empieza a hacer todo ese desarrollo. Pero
Me quedé pegado con el sistema de producción esclavista. Me suena como fuerte la palabra, ¿sí? O Sí. sea, se entiende que ocupa el esclavo a producir, pero sistema de producción esclavista suena como súper fuerte, así, o por lo menos lo Ah, sentí la palabra. como fuerte, así. Pero íbamos pasando ya esa época, llegando a lo que es la revolución industrial, o sea, o el desarrollo que tuvieron los ingleses. eh, yo creo que el sistema asalariado básicamente nace con la revolución industrial, o sea, o explota con la revolución industrial, en otras palabras, porque necesitas mucha fuerza de trabajo para poder mover los grandes intereses que vas a generar. O sea, antes de la revolución industrial, no sé, tenían la fuerza de las personas, producían lo necesario para vivir, había una gran cantidad de carencia, ¿cachai? Y todo. Y la revolución industrial viene como en un principio, un objetivo a satisfacer esa carencia. Después entran obviamente la ambición del ser humano y el tipo que dice, oye, mira, si yo tengo estos recursos, ¿cachai? Tengo ya la posibilidad de la tecnología de la época, empezáis a producir y empezáis a tener que incorporar fuerza de trabajo. Por otro lado llega la gente, claro, pues la gente vende esa fuerza de trabajo y la puede vender en un lado, o la puede vender en otro lado, ¿cachai? Y se empieza a mover en un mercado. El punto está que el capitalismo, creo yo, te cierra la posibilidad del, no sé si llamarlo emprendimiento, ¿cachai? Pero ya el capitalismo cuando es muy cerrado, muy concreto, ¿cachai? Te cierra lo que es el libre mercado. ¿Por qué? Porque finalmente tienes una estructura donde tienes grandes conglomerados, ¿cachai? Tres, cuatro, por ejemplo, aquí en Chile sucede con la alimentación, po. O sea, la alimentación aquí es Walmart, CMU y el Pullman, ¿cachai? O sea, te dicen, no, oye, que tenía el almacén de la esquina, pero el almacén de la esquina no alimenta a nadie, ¿cachai? O sea, la alimentación se mueve en Chile en tres grandes conglomerados, ¿cachai? Y son los que compran las producciones completas de papas, son los que compran las producciones completas de lechuga, ¿cachai? Tienen fondos trabajando directamente para ellos, ¿cachai? Entonces, y eso también te lleva a fijar el precio, pues. O sea, finalmente la lechuga vale 1.000 pesos porque estos compadres dicen que vale una luca, po. Tú vas a la feria y en la feria la tenéis que encontrar a luca independiente de cómo la hayan podido producir, porque si no va la gente y la compra en el supermercado. Entonces, y ese gran conglomerado, claro, necesita una gran fuerza de trabajo, ¿cachai? Y ahí es donde, claro, nace el concepto asalariado, porque contra eso no tenéis competencia. Es súper difícil poder competir contra algo así. Entonces, tú dices, puta, trabajo en un puesto en una feria, ¿cachai? O trabajo en un supermercado, en la línea de producción de un supermercado. Entonces, tú decís, no, es que en un puesto en una feria nunca voy a ganar tal vez lo que voy a ganar al otro lado, nunca tener los mismos beneficios, no tener la comodidad del horario, un montón de cosas, ¿cachai? Y finalmente te estás un poco más capacitado ya y vendís tu servicio, ¿cachai? Al supermercado. O lo vendía a una línea de producción de alimentos que tiene comprada ya el supermercado, ¿cachai? O está más allá del supermercado, este conglomerado del transporte alimenticio. Yo creo que ese es uno de como de los problemas, por llamarlo de alguna forma, ¿cachai? Del capitalismo, o sea, entendiéndolo desde la figura que estáis hablando de que es el trabajo asalariado, o sea, porque finalmente la concentración del capital siempre está en unos pocos, ¿cachai? Siempre hay un grupito, tiene el capital, y el resto, ¿cachai? Presta servicio. Ahora, si eso no es, si hubiese alguna forma de equilibrar ese tema o de poder abrirlo, ¿cachai? Donde los bienes y servicios se generasen en distintas personas, como un experimento, que yo lo veo todavía como un experimento de lo que tú ves en Instagram, ¿cachai? Tú no sé, pues necesitáis zapatillas, y tú te metías a Instagram y tenéis varios vendedores de zapatillas, ¿cachai? Entonces, distintos modelos, gente que es artesanal, gente que trae de China, gente que fabrica a mano, no sé, de lo que tú queráis. Entonces, y eso no todavía no es competencia con ir a un mall a comprar un par de zapatillas, ¿no? Pero yo creo que si ese incipiente, ¿cachai? Negocio se puede empezar a desarrollar y puede empezar a moverse, ¿cachai? Podríamos generar los mismos bienes y servicios,
de manera independiente del capitalismo y con una libertad económica, o sea, con lo que tú hablas realmente es un libre mercado, donde la gente vaya y trance su producto, trance su servicio, y no sea lo único que transas sean las horas hombres, po, weón. Porque en el capitalismo, en el mercado, lo que más se transa son las horas hombres, po. Ese es el tema, pues, ¿cachai? Y de ahí parte, o sea, se transa porque los productores son cerrados, son unos pocos, y el resto son horas hombres que se van trazando para poder mover toda esa maquinaria, ¿cachai? Y se le inyecta tecnología, ¿cachai? Y se le inyecta consumo, propaganda, el marketing, bueno, y todo lo que tiene asociado. Yo creo que una alternativa es potenciar estos pequeños emprendimientos que tú tienes. No sé, la señora que hace los aceites, la que te trae la miel, la que te trae los huevos de la gallina feliz, ¿cachai? Esta gente que tiene pequeños corrales para vender, no sé, carne, o estos emprendimientos que hay que tú lo ves mucho con la comida vegana. La comida vegana tiene poca industrialización. Por ejemplo, tú que siempre se compra a pequeñas gente, hay un negocio en La Vega, ¿cachai? El vegano, y trae algunos productos, o hay otro negocio, no sé, que en Ñuñoa o en el centro, pero no tiene una cadena de industrialización, ¿cachai? Porque no tiene un consumo masivo. Pero eso te da un ejemplo que hay varias personas que satisfacen ese servicio. Y si tú podrías ir, el consumo masivo, podrías particionarlo, sí, podrías particionarlo, ¿cachai? Y tendrías que dejar, sí, lo que es, los que son ya elementos más complejos, ahí no tendríais más alternativa que sí tendría que dejárselo al gran capital. O sea, no sé, por decir algo, las generaciones de energía eléctrica, la movilización, el metro, qué sé yo, grandes conglomerados tendrían que absorber eso por el costo y el desarrollo de tecnología que eso tiene, ¿cachai? Pero yo creo que en pequeños o en bienes y servicios más simples, tú podrías dejárselo más a la gente y no sé si dejárselo, pero podría ir como sociedad potenciarlos, en otras palabras. Potenciar esos pequeños bienes y servicios. Para que haya más variedad, po. Porque tú, lo primero que sí, oye, te voy a comprar zapatos, pensáis en el mall nomás, po. ¿Cachai? Entonces, que sea una alternativa tuya meterte a Instagram, vitrinear, decir, mira, me gustan estos, pum. Y los compráis por internet y los vienen a dejar, güey. Qué más fácil. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va el tema, o sea, tratar de abrir canales y a la vez así abres fuentes de trabajo, que eso es lo otro, ¿cachai? Empezáis a tener fuentes de trabajo paralelas al trabajo asalariado, porque cuando, no sé, pues vienen las recesiones, los problemas, las crisis, todo lo primero que se reduce son las horas hombres, pues. El primer costo que se baja, pues. Y parte de los despidos, parte de la cesantía y toda la problemática social que eso trae de por sí, ¿cachai? Yo creo básicamente que uno debiese, como sociedad, potenciar el ingenio, que el ingenio creador de las personas, o sea, eso que tú le hablas, no sé, el tipo tiene para poder, qué sé yo, fabricar tazas, no sé, cualquier cosa o plato, lo que sea, eso tenéis que, aunque sea pequeño, potenciarlo, ¿cachai? Y darle un espacio en el mercado. No que tenga que competir con un compadre gigantesco que tú sabes que se lo va a comer a la vuelta de la esquina. Eso yo creo que es una deuda, no sé si llamarlo una deuda, pero es algo que debiéramos hacer, ¿cachai? Potenciar esa creatividad de las personas. Abrir, ¿cachai? Que las personas puedan hacer esas cosas. Entonces, hay mucha gente que es busquilla, que tiene muy buenas ideas, ¿cachai? Entonces, esas buenas ideas hay que ayudarlas, pues hay que fomentarlas, tanto económicamente como dándoles un espacio, creo yo, ¿cachai? O sea, no podéis, no puedes seguir sin prejuicio de lo que voy a decir ahora, pero acumulando el gran capital en una pura zona, pues, ¿cachai? Así que todos tengamos que trabajar para ese gran capital, ¿cachai? Yo creo que podemos tener, no sé, eh, pequeños productores y también grandes productores para satisfacer el otro tipo de necesidades. Hay necesidades complejas que necesitan grandes instalaciones, pues, ¿cachai? O sea, la distribución del agua de la ciudad, eso es una gran instalación, tenéis que pasárselo a un gran capital. No tenéis cómo hacerlo con pequeños, ¿cachai? Pero sí te dar esos espacios a pequeños productores. No sé, eso creo yo de lo que estabas conversando, no sé qué. No, no, Ah, mira, o sea, comparto lo que dices, pero tengo un matiz ahí. ¿mm? Está bien. Comparto lo que dices, que efectivamente hay monopolio,
pero yo no, o sea, yo creo, he visto, y pues también yo creo que puede ser tema de discusión, la forma de producción capitalista o trabajo a través del trabajo asalariado tiende a los monopolios, o sea, su naturaleza es monopólica, entonces no es que sea una coincidencia o algo que sea producido por falta de medida, tiende al monopolio, entonces, pero además de ese problema, y aquí uno tiene que, como decía al inicio, también ponerles eso, sacarse los prejuicios, las preconcepciones de las cosas, y creo que esta forma de producción capitalista, ¿cachai? Del trabajo asalariado, que finalmente es de preponderancia importante dentro de las formas de producción de las sociedades occidentales, sí, nosotros podemos decir ha traído avance y eso nadie lo podría negar. Y como todas formas de producción en la historia, ha traído avances a su época. En nuestra época, lo que es la medicina, agua potable, tecnología, comunicaciones, no podría yo negarlo. Pero también retroceso, y como dirían los taoístas, todo trae avance y retroceso, ¿cachai? Entonces, y ha traído retroceso. El problema es que, a mi juicio, hoy día está mostrando la acentuación de esos problemas. O sea, esos retrocesos se están acentuando y que son de dos órdenes. Uno es el agote de lo humano. O sea, los humanos nos estamos agotando con esta forma de producción capitalista y el agote de los recursos naturales. Y por lo tanto, esos dos temas, porque creo que el monopolio es natural a la forma de producción capitalista, pero estos dos agotes del humano y de la naturaleza nos hacen hoy día, y como tú bien decías, por eso te digo que tengo un matiz, comparto lo que dices, pero tengo un matiz, nos hacen replantear en qué espacios corresponde la forma de producción hegemónica capitalista y en qué espacios no. No solamente en espacios chicos, sino que uno tiene que decir, bueno, ahí, como insisto, meterles eso y decir, ¿hay alternativas o no? Yo creo que sí, porque, y ahí hago el link con lo que tú señalabas a propósito de Instagram, pero que es una cosa. Yo creo que la misma forma de producción capitalista está generando el germen de las alternativas, el germen de la alternativa, Claro. porque finalmente en la historia, por ejemplo, lo feudal se dice, y ahí hay harto estudio en eso, tenía el germen del capital. O sea, también esto hago el link con los taoístas, dicen que obviamente una cosa siempre lleva a la otra, ¿cachai? El fin de una cosa lleva a la otra, pero para no ponerme tan filosófico, pero en el fondo creo que estas tecnologías, especialmente lo que tú recogías, pero hay muchas más, estas se denominan aplicaciones colaborativas, como app, Uber, Waze, uso compartido de autos, Airbnb, ¿cachai? O sea, hay una serie de cuestiones, otras que ni conocemos, permiten, yo creo, visualizar algo que ya se ha hablado y que yo lo he escuchado harto, que es la coordinación horizontal de las decisiones de producción. Y que tú lo dijiste, por eso comparto lo que señalaba, y es que, y aquí uno tiene que decir qué es lo que existe hoy día. Hoy día, o en la sociedad moderna occidental, que es la que nosotros vivimos, existe la coordinación vertical de las decisiones de producción, tanto de las empresas capitalistas, por un lado, como desde el Estado. ¿Cachai? Entonces las personas finalmente son coordinadas en la producción de bienes y servicios desde arriba. Estos sujetos que coordinan obtienen una remuneración por eso. El Estado obtiene impuestos, la empresa capitalista obtiene ganancias. Pero finalmente es lo mismo, ¿cachai? Son modos de coordinación vertical de producir bienes y servicios que determinan la división de sociedades en dirigentes y dirigidos, en coordinadores y coordinados, ¿cachai? Y eso se produce, tú lo puedes ver en toda actividad económica, ¿cachai? Ahora, lo que te denomina la coordinación horizontal, recién yo creo, de sujetos productivos recién yo creo que estamos viendo ventanitas de estas formas alternativas de producción, o sea, cuestiones muy menores, como tú decías, cosas chiquititas, ¿cachai? O sea, ni siquiera, yo creo que todavía no podemos ver la envergadura de eso porque recién esta tecnología están recién en los últimos 5 o 6 años como potenciándose. Entonces, creo que no lo vamos a resolver acá. Yo creo que lo que podríamos dar es una pequeña como ventana, una pequeña visión de eso, pero creo que estas redes, las redes sociales y estas app colaborativas, que así se denominan, yo creo que están transformando aceleradamente y ahí uno podría ver algunas de las actividades. Están transformando varias actividades, varias zonas de producción, estableciendo relaciones horizontales entre los participantes. Eso es como la clave que uno podría distinguir, es decir, chuta, aquí mira, se están generando relaciones horizontales y no verticales para producir esto, X, el queso, no sé, ¿cachai? Entonces, y eso es bastante interesante como revisarlo. Ahora, esta coordinación horizontal no es que opere fuera del mercado, pues, es parte de un mercado, pero lo transforma, lo hace democrático, y finalmente lo hace en cierto modo ideal en el sentido de que todos puedan ser
productores y consumidores al mismo tiempo. Y aquí, para los que estén escuchando, recomiendo a Luis Raceto. Luis Raceto es una persona que ha hablado mucho de este tema, y a propósito de él, yo entendí bastante lo que era la coordinación horizontal. Él habla mucho de esto, expone mucho, tiene libros en ese sentido, y yo creo que es uno de los sujetos que está como aportando en esta forma distinta de ver la producción de bienes y servicios. ¿Y por qué? Porque finalmente, como tú bien lo decías, parte la palabra, hay cuestiones que efectivamente pueden ser producidas por un individuo. Hay otras que pueden ser producidas por varios individuos coordinados horizontalmente. Hay otras que pueden ser producidas quizás por la coordinación vertical de las empresas o la coordinación vertical del Estado. Va a depender de finalmente la envergadura, las características, pero a eso hay que ponerle cabeza, sin prejuicios, ¿cachai? O sea, eso es lo más importante. Yo creo que lo que nos llena hoy día es el prejuicio en todo, en cualquier análisis. Entonces, y yo creo que el abrirnos a alternativas, así sin ningún prejuicio, alternativas de producción de bienes y servicios, alternativas no capitalistas, o sea, de no trabajo asalariado, y que es de coordinación horizontal, permite yo primero que los bienes y servicios que requieren los humanos se satisfagan de manera más eficiente, porque a veces, o de manera más localizada, de acuerdo a las necesidades que están en un lugar y a la envergadura de esa producción. Pero además, y también tú lo mencionaste, permite generar en el futuro, y en el futuro cercano, sujetos libres creativos, que desplieguen sus capacidades y potencial. O sea, efectivamente hay un potencial que no se explota, no me gusta esa palabra, pero que no se saca. Un sujeto que a veces está en trabajo remunerado, casi embrutecido, es difícil. Entonces, tú puedes generar ese tipo de sujetos. Entonces, creo que con el modelo de trabajo asalariado, si es el único dominante, no permite estos espacios de hombres libres. Creo, realmente libres. Entonces, quizás otro capítulo que de nuestras conversaciones debiera ser explorar, bueno, cuáles son esos modos en concreto, y qué medidas finalmente pueden tomar los individuos del Estado para su desarrollo. Incluso, quizás en el futuro podríamos invitar al señor Luis Raceto, que ¿por qué no?, que nos exponga respecto de la coordinación horizontal, ¿cachai? Pero creo que esta coordinación horizontal de la producción va a poner en riesgo la hegemonía de la coordinación vertical del Estado y las empresas capitalistas, por lo creo que no va a ser algo, yo creo que va a haber mucha oposición, o sea, no, entonces, no sé qué opináis tú de eso. Es que ahí yo creo que hay un tema ya, porque la coordinación horizontal se mantiene como con un cierto alcance, por llamarlo de alguna manera. ¿Entendés? Un alcance que tal vez no es muy amplio. Entonces, cuando tú empiezas a amplificar el alcance de esta coordinación horizontal, como por ejemplo lo que hablaste recién de Uber, ya esa coordinación horizontal sí o sí pasa a ser vertical, ¿cachai? Porque ya Uber, por ejemplo, es administrado ya por una plataforma gigantesca. O sea, Uber es algo que partió como algo horizontal, en la Se lo cual tomo yo lo iba vertical. solo. Claro, yo iba solo a la pega y te decía, Gonzalo, te llevo, Sofía, te llevo. Oye, yo te paso una luca para la encina, la otra pasa, no sé, 1.000 pesos para el peaje, ¿cachai? Y se van dando. Y el compadre que vio la posibilidad de juntar todo eso en una plataforma, aparte de hacerse millonario, empezó a transformarlo en una coordinación vertical, pues, ¿cachai? Porque o sea, tú en el caso del Uber, tú vas, te pides un Uber y no hay una coordinación con ningún chofer, po, sino que hay una plataforma que determina quién te va a llevar de acuerdo a la cercanía que tiene. Y no tení, más allá de cancelar el viaje, pedir otro, pero ¿qué hay que hacer? No tení forma de coordinarte, ¿cachai? No hay forma, te coordina una plataforma y te dice cuánto hay a pagar inclusive, ¿cachai? Entonces, algo que parte como horizontal se te transforma en vertical. Entonces, ahí es donde vas a chocar, creo yo, ¿cachai? En muchas de esas cosas, porque la coordinación horizontal es una alternativa, sí, pero tiene un alcance. Cuando tú la quieres masificar, empezáis con este problema y empezáis a concentrar nuevamente el capital. La idea es poder tener varias coordinaciones horizontales simultáneas. Si nosotros tuviésemos, ¿cachai?, pequeños sub-Uber en todos lados, ¿cachai?, que no dependieran de una gran plataforma, podríais mantener esta coordinación horizontal. Entonces, no sé, como por ejemplo,
en vez de tener una gran producción de pavo, ¿cachai? O sea, o de algún tipo de carne, con una marca que la represente, en vez de eso, tener pequeños, ¿cachai? Pequeñas granjas que pudieran hacer ese tipo de producción. Y yo creo, ahí es lo que yo te decía, eso es lo que tendría que fomentar, ¿cachai? Fomentar que no hubiese uno solo, porque ese uno solo se te va a transformar en algo vertical, sí o sí. Pero si tú fomentas, ¿cachai? Que salga otro, y que haya una competencia entre sí, y tratar de que esa competencia no llegue a que se coman unos con otros, ¿cachai? Como suele pasar, podéis mantener estas coordinaciones horizontales. Pero es difícil pensar en que en muchas ocasiones se te van a transformar en vertical. Siempre va a haber a alguien más avesado, siempre va a haber un tipo más busquilla, o realmente un compadre así con, no sé, no con mala intención, pero sino que con una personalidad más fuerte, y se va a empezar a apoderar del mercado, y va a sacar a los otros que tal vez son de personalidades más débiles. Si la competencia también se empieza a comer al otro, y ahí se empiezan a unir, y se forman estos tremendos monstruos. Yo creo que esa coordinación horizontal que se da, hay que ver cómo velar para que no se te transforme en vertical, sino que en vez de transformarse en vertical, se multiplique. ¿Okay? Se empieza a multiplicar. Porque si la dejáis así, se te va a transformar en vertical. Va a llegar alguien y por último va a llegar un compadre y te la va a comprar. ¿Cachai? Te va a decir, Gonzalo, te compro tu organización, pásela para acá. ¿Cachai? Sí. Entonces, va a llegar a eso. Y el otro punto que yo considero de lo que tomaba es, ¿cachai? Claro, el capitalismo ha producido un agotamiento tanto de recursos y de recursos tanto naturales, materiales, y también del recurso humano. O sea, produce una gran cantidad de estrés en las personas, que eso es evidente, ¿cachai? Salir a darte una vuelta a la calle y ver cómo anda la gente. Pero malamente, y ahí es donde yo difiero del hecho de la tecnología, o sea, malamente eso lo han subsanado con tecnología, porque los tipos están claros que el recurso se les va haciendo escaso cada vez más, ¿cachai? ¿Y cómo subsanan, por ejemplo, el problema de la contaminación? Con tecnología. ¿Cómo subsanan el agotamiento humano? Con tecnología. ¿Cómo subsanan la escasez de un producto o de un mineral o de un recurso natural? Con tecnología, con tecnología. Entonces, va a llegar un punto en que no vaya a tener más tecnología, ¿cachai? Entonces, y no es que llegué al fin de la historia, como escribió un compadre, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, después está el fin de la historia, un chinito. Pero no le vaya a meter más tecnología, po, si ya llegáis a un punto en el cual no vaya a saber qué hacer, ¿cachai? Cuando ya el agotamiento sea cero, ya no vaya a tener qué hacer. Yo creo que ahí es donde debe también el capitalismo, si quiere seguir existiendo, reformularse, y aparte de reformularse, es pensar, ¿cachai?, cómo poder generar alternativas a los recursos naturales que está utilizando. Como por ejemplo lo que conversábamos la otra vez, el petróleo versus el hidrógeno, ¿cachai? Por ejemplo. Entonces, tener esa alternativa, desarrollar tecnología a través del uso de hidrógeno, o de otro tipo de comburente, ¿cachai? O sea, no necesariamente de ser hidrógeno, pero ocupar otro tipo de combustible. Entonces, mover la sociedad a través de otro tipo de combustible. Tal vez el tema eléctrico, no sé, el tema eléctrico igual soy un poco reacio porque es muy caro, cómo lo sustentas, ¿cachai? O sea, todavía está como más en pañales. Hay que seguirlo desarrollando, claramente. Pero yo creo que habría que incentivar, potenciar, que se desarrollaran más alternativas. Porque aquí, ¿cachai? Tenés el petróleo, te hablan de lo eléctrico e incipientemente del hidrógeno. Yo creo que tú puedes poner, ¿cachai?, la creatividad de las personas. Hay más de uno que tiene una mente mucho más genial que la de todos nosotros juntos, y puede empezar a ofrecerte, ¿cachai?, esa alternativa de acción. Y con eso potenciáis también las coordinaciones horizontales. Porque si no, siempre vaya a volver al gran capital, ¿cachai? Y no es que yo esté en contra del gran capital, por si acaso. O sea, yo comparto plenamente lo que tú decís, que gracias al gran capital se han producido grandes avances, ha habido tecnología, avances en la medicina, en las comunicaciones, ¿cachai? En cómo mover una ciudad,
porque también tú tenés que pensar, pues, o sea, toda la gente a las 3 de la tarde almuerza y tenés que alimentar 7 millones de personas, ¿cachai? ¿Cómo haces eso, cachai? El Gran Capital se las ha ingeniado para poder mover eso, ¿cachai? Poder ordenar la ciudad, ¿cachai? Aunque la cuestión parece una selva de repente, pero poder dar todo ese movimiento, o sea, es innegable, los avances no los podéis negar, ¿cachai? O sea, sería, no sé, ridículo decirlo, o sea, pero sí el manejo de los recursos les va a ser algo que, si quieren seguir existiendo como gran capital, van a tener que tener una alternativa a los recursos que están usando. Si no lo logran desarrollar, van a quedarse ahí y van a empezar a caer, a caer, a caer, ¿cachai? Y estas intervenciones son las que podrían dar también a movimientos, como dices tú, de coordinaciones más horizontales y de personas que entren a suplir esos temas, ¿cachai? Algo por ahí yo creo que va, o sea, Hay varias cosas que no estoy de acuerdo, pero ya estamos en el tiempo. No, sí, para no pero extendernos diga más, algo para cerrar. no, lo podemos dejar, no, y podemos dejarlo para otro tema de discusión. Lo que podría yo cerrar en lo que tú dices es que creo que finalmente más que dejar que se produzca la coordinación horizontal, si bien uno puede adoptar medidas para potenciarlas, para protegerlas, para que no sea comida por la lógica de coordinación vertical, finalmente, a mi juicio es algo que igual va, que van haciendo solo por el hecho de aplicar aún más estas nuevas tecnologías, que hay algunas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, finalmente, cuando tú tienes formas más eficientes, más satisfactorias de producir estos bienes y servicios, ¿cachai? Probablemente se vayan imponiendo. Y posiblemente la coordinación vertical, ya sea del Estado o de la empresa capitalista, va a querer imponer y quedarse con ese espacio y va a ir pasando. Pero va a ir pasando probablemente cada vez menos. La pregunta que uno tiene que hacerse es cuán acelerado o no es ese proceso. Y en eso uno puede tomar medidas. Ese es como mi matiz contigo. Yo creo que es una cuestión inevitable. Eh, el punto es cuán rápido queremos que sea, y ahí sí uno puede decir cuáles son las medidas. Pero a mi juicio, finalmente, probablemente esa coordinación horizontal, cuando ya estemos a lo mejor bajo tierra, es una cuestión que finalmente le va a ir ganando espacio a la coordinación vertical por una cuestión natural de eficiencia y eficacia y de satisfacción de bienes y servicios y de finalmente generar sujetos que sean aún más libres que los que han sido en otras épocas. ¿Cómo han sido distintas formas de producción? Entonces, pero sí estoy de acuerdo que hay que tomar medidas y hay que ver qué modos para finalmente también uno, como parte de la historia, ir acelerando esos procesos para darle esa cabida y que no sea comida, esa nuevas espacios de coordinación horizontal por la coordinación vertical. En eso Claro, estoy de acuerdo, ahí hay completamente. algo, Y lo que algo sí, y una específico. cosa, lo que sí no dije no dije que la forma de producción capitalista ha traído muchos beneficios. Trajo, porque uno tiene que reconocerlo, pero los costos creo que han sido muy altos. Y los costos en el desgaste del humano, que lo llamo así, y el desgaste de la naturaleza, creo que ya son muy altos y ya son un poco intolerables para la humanidad. Ahí Pero es que ese es el entonces, agotamiento del recurso, pues. Tenéis que hasta ver hasta dónde le vaya a meter tecnología para poder aguantarlo, pues, ¿cachai? sí, pero ya es como cuando Ese es el tema, o sea, sí, ya no es muy tolerable. Es que probablemente, si uno, ahí también es para otro capítulo, pero si uno estudia también la historia del capitalismo, ha buscado sobrevivir sorteando con la tecnología esto. Entonces, pero finalmente, y por lo tanto, y podemos entrar en una nueva etapa en la cual empecemos como reseteados de cero y, ok, está todo bien, se salva la humanidad, se salva la naturaleza, pero el sujeto o el humano va a tener menos espacios finalmente de libertad. Estamos a formas mucho más restrictivas de vivir, que lo estamos viviendo, o sea, lo estamos viendo con ciertos tipos de control de las vidas de las personas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la tecnología siempre, creo, ha permitido a la forma de producción capitalista sobrevivir. Claro, algunos dicen que aquí ahora no lo va a permitir. Yo creo que lo ha permitido en otras épocas. También se ha hablado del fin de la historia o del fin de los recursos. No creo que sea no, la primera. no claramente, pero si no se recapitulan en eso,
y siguen sosteniendo que van a seguir sobreviviendo a través de la tecnología, en algún momento se les va a agotar, ¿cachai? Sí, sí, Y yo sí. creo que no en un tiempo muy corto, Ya. ¿cachai? Claro, yo no le veo eso. Y ahí es donde esta coordinación horizontal, ¿cachai? Empieza a ser más eficiente. Que tomaste, lo Sí. mandaste bien, ¿cachai? Porque estos grandes conglomerados, ¿cachai? Pierden eficiencia porque también se los come la burocracia, po, weón. Mm. Sí, y la burocracia, ¿por qué se los come? Porque no tenéis métodos de control que pueden llegar al callo. En No, cambio, cuando claro. eres más pequeño, ¿cachai? Puedes prestar un mejor servicio, po, weón. Sí, Pero bueno, sí. es un tema largo. Yo creo que ya ahí nos extendimos por ahora, pero está para poder seguir tocándolo o hincándole algunos puntos de los que conversamos hoy día. Así que eso, No, pues no sé. claramente. Ahí despide, yo me despido. Ha sido un gusto, un agrado aquí conversar. Se extendió, para mí fue muy breve, pero se extendió. Así Sí, que pues el tiempo siempre, el dios Cronos está en nuestra oposición, o sea, siempre está en nuestra contra, por llamarlo de alguna manera, pero como siempre es grato compartir estos espacios. Y bueno, que nos quiera escuchar, siempre estamos abiertos, cualquier sugerencia la pueden anotar ahí al pie del programa, traten de suscribirse, dejarnos un like y nos van ayudando para seguir llenando este espacio y llegando a más personas, que es la idea es poder compartir. Y entre más nos puedan apoyar con un like, con una suscripción, con un comentario, la idea es podemos entre más compartir. Así que eso sería, nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego Gonzalo, que esté estamos muy en bien. contacto. Chao. Nos vemos, chao, chao. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano